Familia, ¿cómo está? Nomás el pastor está bendecido el día de hoy. Familia, ¿cómo está? Bien. La verdad que es un privilegio estar aquí. Eh, bueno, ¿qué puedo decir de mí? Mi nombre es Josué Maldonado. Muchos conocerán a mi papá, Tony Maldonado. Soy el segundo de 5 hijos, soy el segundo. El mayor, Luis Maldonado, está pastoreando en Phoenix, Arizona, como una extensión como la de aquí. Y tengo 2 hermanas y un hermano más chico que se llama Enrique, y todos servimos al Señor. Y la verdad ha sido un privilegio. Conozco, bueno, no lo conozco, él me conoce a mí desde que estaba bien chiquito, el pastor Ariel. No les voy a decir mi edad para que no sepan la edad de él también, pero él me conoce desde muy niño, junto con su esposa. Y la verdad es un privilegio estar aquí con ustedes, poderles compartir esto. Y bueno, vamos, como dice el pastor, que es lo más importante, que es una de las razones por las cuales vinimos aquí. Y bueno, vamos a seguir continuando con la serie. ¿Cuántos les haya llamado mucho la atención la serie de la historia? Si has adquirido el libro, qué padre. Si no, te lo recomiendo. Hay un libro que se llama específicamente La Historia. El autor, Max Lucado, y un americano han compuesto o han hecho este libro, y la verdad ha sido de mucha bendición. Pero hoy vamos a continuar con el capítulo 6. Y la verdad, la semana pasada, si no me equivoco, hablamos acerca de la presencia de Dios y lo importante que es la presencia de Dios, y la historia de Moisés, sobre como que Moisés tuvo un diálogo con Dios diciéndole: Dios, mira, está bien, pero si tu presencia no va conmigo, la verdad no me interesa ir a ningún lugar. Y tuvo ese diálogo con Dios, y al punto que digamos que en este diálogo ganó Moisés. La verdad es muy difícil ganarle a Dios. En este diálogo podemos ver que Moisés le ganó a Dios diciéndole: si tu presencia no va conmigo. Y al final Dios dice: ¿sabes qué? Está bien, Moisés, tu presencia va a ir, mi presencia va a ir con ustedes. Y hoy en el capítulo 6 le hemos titulado ¿qué estás viendo? Y la verdad es bien interesante saber qué es lo que tú estás viendo para tu vida, qué es lo que Dios ha estado hablando a tu vida. Mi esposa, en 2 semanas cumplimos 8 años de casados, y la verdad ha sido de bendición. Tenemos 2 niñas, una que va a cumplir 6 años y una que va a cumplir 2 años. Y la verdad, todos los días, cada vez que yo tengo una comunión con Dios, siempre me hago esta pregunta: Dios, ¿qué es lo que quieres el día de hoy para mí? ¿Qué es lo que quieres que hagas el día de hoy para mi vida? ¿Qué es lo que quieres que haga en mi trabajo? Y no te voy a mentir, esa es mi oración todos los días. Dios, preséntame a alguien para compartirle de tu palabra. Y ahorita les voy a platicar una historia, pero tienes que entender que Dios te quiere llevar del punto A al punto B. Que si tú crees que en el punto A estás cómodo, déjame decirte que no es el lugar que Dios tiene para ti. Dios quiere llevarte de gloria en gloria en gloria. Quiere llevarte de esta circunstancia a algo mucho mejor. Y lo podemos ver. Si traes tu Biblia, saca tu Biblia. Si traes tu teléfono, saca tu teléfono. No para tomar fotos ni para ver tus redes sociales, sino para ver tu Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 17. Dice de esta forma: prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. Una vez más, prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuántos les gusta tomar un vasito de leche? Deslactosada, de almendras, no sé, pero leche. Yo usualmente todas las noches me tomo un vaso de leche, y cuando es en verano le echo hielito para que sepa más helado. Y me encanta la miel en un plato de yogur con frutas y un poco de granola. La verdad
en aquellos tiempos, la mayor satisfacción en los tiempos de Moisés era la leche y la miel. Cuando hablaban de que una ciudad tenía leche y miel, era una ciudad en abundancia. Era una ciudad que le iba bien, próspera, que era prosperada y que económicamente estaba bien. Dios quiere llevarte del punto A al punto B, donde donde hay leche y miel. Ahora, es bien interesante porque en la historia del pueblo de Israel empezó a peregrinar, empezó a andar en el desierto. Y yo, la verdad, no entendía qué era la palabra peregrinar. Y gracias a Google, a San Google, pude ver qué significaba peregrinar. Y tiene dos definiciones y me quedo con la segunda. Dice andar o viajar una persona por tierras extrañas que presentan dificultades. A lo mejor tú estás ahorita andando, caminando por lugares extraños y que se te han presentado dificultades en tu vida el día de hoy. A lo mejor tú te sientes así, que vas caminando y no hay un rumbo. Andas peregrinando por la calle, por tu trabajo, que no tienes un rumbo hacia dónde ir. El pueblo de Israel, lo que supuestamente les iba a tomar 40 días, le tomó 40 años. Obvio, Dios aprovechó el desierto. ¿Para qué? Para poder trabajar en la vida de cada uno de ellos. Déjame decirte algo muy interesante que yo he aprendido. En el desierto, a veces nosotros somos los que alargamos más el proceso que lo que probablemente Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere que pasemos este tipo de dificultades. Yo antes me quejaba con Dios y le decía a Dios, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Y al final, y la respuesta es siempre la misma. Dios me decía, porque tú te metiste ahí, yo no te metí ahí, tú te metiste ahí. El pueblo de Israel se metió al desierto por 40 años, sabiendo que el proceso nomás eran 40 días. Yo siempre he dicho, y ahora que estamos mi esposa y yo trabajando con los jóvenes en la iglesia, yo siempre les he dicho a los jóvenes que el cristianismo es fácil. Pastor, el cristianismo es fácil, ¿verdad? Pero es el que lo complica. Jesús estableció dos leyes importantes, dos mandamientos, nada más esos dos. Número uno, amar a Dios con todo tu corazón. Ok, amarlo con todo. ¿Es fácil amar a Dios? Sí, pero ¿quién lo complica? Yo lo complico. Y luego dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es fácil, pero ¿quién lo complica? Uno lo complica. Uno es el que complica amar al prójimo. Señor, porque el vecino que me acabas de poner. Señor, porque tú sabes que amar a mi pastor pues no es tan acá, tiene su carácter. No, el que complica el amar es uno, no es Dios. Porque si tuvieras a Dios, fuera fácil amar. Hola. Porque Dios es amor. Como dice el pastor, si te cae una piedra, no soy yo, es el Espíritu Santo. No me voy a hacer responsable de lo que esté hablando en tu vida. Números capítulo 11, versículo 1 dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaban. Y el Señor oyó todo lo que decían. Hemos visto que en el cristianismo, cómo existe la queja. Hemos visto que en las iglesias, cómo existe la queja. Yo estaba disfrutando del grupo de alabanzas ahorita. Y de hecho cantaron una de mis canciones favoritas al final. Y yo siempre pongo esta canción a mi niña, la más grande, y la cantamos a veces que vamos en camino, de viaje, más grande que montañas, no hay dolor, no hay rencor, más grande que el gran yo soy. Y disfruto mucho. Pero a veces en la iglesia nos quejamos de todo. Pastor, ¿sabe que la alabanza estuvo bien fea? Y yo me imagino que el pastor así está como, pastor, no sé, por decir un nombre, ejemplo, Teresita no me recibió bien, no me dio la mano cuando yo entré al templo.
Pastor, en el grupo de jóvenes, ¿sabes que el que compartió la verdad? La pastora compartió algo que no es para mis hijos. Pastor, la verdad aquí no hay. Y a veces visitamos otras iglesias. Ojo a esto. A veces visitamos otras iglesias y queremos comparar las otras iglesias con nuestra propia casa. Tú debes de disfrutar lo que tienes en casa. La queja te va a robar las bendiciones que Dios tiene para ti. Ahora, observa esto. Hubo un estudio muy interesante, una investigación que hizo la Universidad de Stanford. ¿Alguien sabe cuál es la Universidad de Stanford? Yo imagino que nadie hemos ido a esa universidad, ¿no? Pero suena interesante. Ayer que yo compartía con los jóvenes, yo les decía, ¿alguien ha ido a la Universidad de Stanford? Y todos, no se preocupen, yo tampoco he ido. Pero siempre las noticias, en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Harvard, en tal universidad hicieron tal investigación. Pues déjame decirte que la Universidad de Stanford descubrió que quejarse en realidad reduce el tamaño de nuestro hipocampo en nuestro cerebro. Ahora, yo sé que es hipo y sé que es campo, dos cosas muy diferentes, pero no sé qué es hipocampo. El hipocampo es responsable de la memoria y la resolución de problemas. Ojo aquí, el estudio encontró que quejarse o incluso escuchar a alguien quejarse durante más de 30 minutos podría dañar físicamente el cerebro. ¿Alguien sabe qué porcentaje utilizamos del cerebro? ¿Cuánto? 10%, ¿verdad? Ahora imagínate que alguien se esté quejando contigo por 30 minutos, dice el estudio, que puede dañar tu cerebro físicamente. O sea, te está robando de poco a poquito porcentaje el hecho de escuchar o el decir queja. Sí, me pega en el corazón, porque hubo un tiempo donde me quejaba mucho. Me quejaba con Horacio mucho de la iglesia. Compa, es que la neta, el grupo de jóvenes está bien, bueno, la frase, ¿no? Está bien chafa, está bien aburrido, man. El que comparte, no me llega. Ahora imagínate, o sea, aquí cuántos habemos, como unos 100. Imagínate todos quejarse con el pastor. Y el pastor ahí le estás, como dice una frase, le estás chupando el cerebro. Esa es la investigación, que la queja, si escuchas a alguien o inclusive quejarse por más de 30 minutos, podría dañar físicamente el cerebro. Ahora, ¿sabes qué? Yo lo que hago con los chicos, con los jóvenes, antes de que empiece a hablar, le digo, ¿es una queja o es una crítica constructiva? Porque no quiero que dañen mi cerebro, No, pues quería comentarte algo, pero ojo, ¿es una queja o es algo que quieres una idea para poder hacer algo diferente? No, pues, mira, mejor no te quejes, mejor trae solución. No te quejes, trae solución. El pueblo de Israel se quejaba constantemente. Es que no tenemos que comer. Bueno, ok, ahí va, un maná del desierto. Oh, es que no tenemos agua. Ok, Moisés, ve y pégale a la piedra para que haya brote agua. Siempre había una queja. De hecho, voy a entrar en un paréntesis. Moisés envía a 12 investigadores a ver la tierra prometida, de las cuales, de esos 12, 10 trajeron cosas negativas, hablaron de cosas negativas de la tierra prometida, y solamente 2 hablaron cosas positivas, de las cuales de esos 2, uno se llamaba Josué. Ahora, yéndonos a la realidad del día de hoy, del 100%, viendo esta estadística de Moisés, en tu vida el 25% siempre te va a decir algo positivo y el 75% siempre te va a decir algo negativo de un sueño que tú traes, de una idea que tú traes. Tú vas a llegar bien emocionado y hoy, ¿qué onda? Mira, traigo esta idea, inclusive un negocio, traigo este negocio y todo. Y siempre de tus amigos, el 25% te va a decir, dale, bro, dale, compa, dale, tú puedes. Y el 75% no va a funcionar. No la vas a armar, vas a gastar mucho dinero.
Inclusive con los jóvenes yo les decía, del 100%, el 25% de la gente que te rodea, cuando tú vas a escoger una carrera te decís, dale, tú puedes, tú vas a ser el mejor doctor, tú vas a ser el mejor cirujano, pero el 75% le va a decir, 6 años de tu carrera, vas a perder el tiempo ahí. Yo estoy seguro, y pongo de ejemplo al pastor porque sé que es abogado, ¿no? Imagínense, aparte de pastor, abogado. ¿Cuánto dura un abogado para terminar su carrera como tal? 5 años, creo. 4 años y medio, y si hay una maestría o algo, o alguna una rama en la que te quieras dirigir, le agregas 2 años más, ¿no? Imagínate 6 años, imagínate cuánta gente se le acercó a él para decirle, 6 años, ay, Ariel, híjole, mejor sé mecánico, maestro, algo que dura 2 años, 3 años, vas a perder mucho tiempo. Ser abogado, uy, no, con la gente que te vas a topar, te van a llamar corrupto, te van a decir cosas ahí. Desde el 100% de los casos, no todos los vas a ganar. Y empieza a haber un desánimo por haber escuchado el 75%. Tú sabes que de los 12, 2 dijeron cosas buenas, positivas, y 10 dijeron cosas negativas. Y el pueblo de Israel escuchó a las 10 personas que dijeron cosas negativas. Y duraron todavía 20 años más vagando por la tierra, por el desierto. Por haber escuchado la voz de 10 que venían con cosas negativas. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Continuamos. Es muy importante que tú sepas que si tú no escuchas la queja, 1, tu memoria va a mejorar. 2, vas a tener la virtud de poder resolver problemas. 3, vas a estar más feliz. 4, vas a estar más saludable. Y 5, vas a tener más años de vida. Por el simplemente hecho de no escuchar la queja o de no quejarte. Qué increíble, ¿verdad? Que cómo algo tan sencillo puede cambiar el rumbo de tu vida. Cómo algo tan sencillo. Ayer mi hija se enfermó del estómago, la más grandecita. Y cuando estábamos ahí, me levanté de viernes a sábado, me levanté como 4 veces en la madrugada. Papá, ¿te van a vomitar? Ok, vamos al baño. Y sí, claro, la niña se sentía mal, ¿no? Pero ahí yo le enseñé algo a mi niña, porque ya hubo un punto donde ya se sentía mejor, pero ella se empezó a quejar. Porque tenemos una niña de 2 años y también tenemos que cuidarla, también tenemos que, bueno, va a cumplir 2 años ahora el 18 de marzo. No nomás tenemos que cuidarla, sino poner atención, ¿verdad? Que no se vaya a caer, que no se vaya a pegar, que no le vaya a pasar algo. Y llega un momento donde mi niña de 5 años me dijo, papá, es que le estás poniendo más atención a mi hermana. Yo volteé así como, ¿qué niña de 5 años dice eso, no? Y le dije, mi amor, te estás quejando. Me dijo, no sé qué es quejarme. Le dije, mira, y tuve que explicarle, ¿no? Mira, el quejarte es cuando simplemente no estás de acuerdo con algo, pero algo que puede ser positivo, puede ser verdadero, y tú simplemente te estás quejando por algo que estamos haciendo con tu hermano. Espero me haya entendido, pero a la misma vez yo pude ver que desde cierta edad a cierta edad los niños ya empiezan a quejarse. Y uno como papá, yo me imagino que cuando yo estaba más chico, yo iba con mi papá y me quejaba un chorro. Ahora ya lo hago mucho de broma con él, ¿no? De hecho, antes de empezar el servicio me mandó un mensaje. Me dijo, ¿dónde andas? Le digo, estoy en Matamoros. Me dice, yo estoy en Pedregal, ¿no? En otra extensión, otra cobertura que tenemos de Grupo Unidad. Y le dije, qué gacho, no viniste a acompañarme. Y me dijo, gacho tú no viniste a acompañarme. Le dije, te estás quejando. Y me dijo, no, y ya ahí por mensaje nos agarramos, ¿no? Y al final le dije, que Dios te bendiga y te use. Me dijo, igualmente.
Y tú tienes que entender que el pueblo de Israel, por el simplemente hecho de haberse quejado, duró tantos años en el desierto. Y sabes, hay una historia, y me voy a ir un poquito rápido, pero voy a decir un paréntesis. Hay una historia en la Biblia, la historia de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Lo único que Dios le dijo a Satanás es: mira a mi hijo, mira a mi hijo. Y Satanás le dijo: déjame ponerlo a prueba. Lo único que no tenía que hacer es quejarse de lo que le estaba pasando. Satanás le quitó todo. Todo le quitó, todo, familia, todo. De hecho, la Biblia dice que Job era una de las personas más abundantes en ese tiempo, y Satanás le quitó todo. Pero mira, esta es la bendición cuando tú no te quejas. Job no se quejó, y dice la Biblia que cuando se llegó el tiempo, Dios le dio 7 veces más de lo que ya tenía. Si Job en ese tiempo era millonario, según los teólogos y los que estudian la Biblia, imagínate, si Dios le dio 7 veces más de lo que él ya tenía, por el hecho de no haberse quejado. Imagínate las bendiciones que podríamos tener nosotros por el simplemente hecho de no quejarnos. A veces nuestra oración suena como una queja. A veces oramos al Señor y suena como una queja. Señor, de hecho ayer estamos en tenemos una escuela de música de las cuales 3 de sus chicos participan en la escuela de música. Y ayer en una clase, una señora en la clase ministerial que yo estaba dando se quejó conmigo y me dijo: es que Dios, yo estaba hablando de la alabanza, y me dijo: es que Dios no me ha hecho feliz a mí. Y yo dijo: Señor, ¿qué le contesto a esta señora? Es que yo le he pedido al Señor, cada vez que oro yo le digo: Señor, yo quiero ser. Y si tú la ves, realmente parece que estuviera triste todo el tiempo, parece que estuviera en depresión, y está en la clase y nomás así. Yo le digo: amiga, ¿trajiste tu cuaderno, tu Biblia? No, es que se me olvidó. Y parece como si estuviera en cámara lenta. Y ayer me dijo eso: es que yo le pido a Dios, todo el tiempo mi oración es yo feliz, alegre y todo eso, y Dios no me ha contestado. Y yo le dije: bueno, yo, Señor, pues ¿qué le digo, no? Y tan fácil, Dios me dijo así. Volteé con ella y yo le dije: bueno, hay 2 cosas muy importantes para poder tener una felicidad, para poder estar alegre. Número 1, le dije: ¿lees la Biblia todos los días? Me dijo: no. Ya empezamos mal. Le dije: ¿oras? Pues de vez en cuando. Le dije: bueno, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá. ¿Quieres que venga alegría a tu vida? Busca primeramente el reino de Dios. ¿Quieres que venga gozo a tu vida? Busca primeramente el reino de Dios. Pero esta señora se estaba quejando de Dios, y la neta a mí me da coraje cuando la gente se queja de Dios. Ya le iba a decir: hey, con mi Dios no te metas, porque la verdad pareciera que todo el tiempo la culpa la tiene Dios. Vuelvo a lo mismo, el cristianismo es fácil, uno complica las cosas. ¿Qué tan difícil es buscar el reino de Dios todos los días? ¿Qué tan difícil es? Uno lo complica. Uno es el que complica el amar, uno es el que complica el no mentir. La Biblia está tan sencilla, y decir: no mentirás. ¿Qué tan difícil es mentir? Uno es el que lo complica. Voy a continuar porque me estoy como que alterando. ¿Sabes? ¿No te pasa que cuando hablan mal de alguien que tú amas, tú estás como que, ¿sabes? Como que ya, pues, ya está bien, ¿ya? Pero a mí no, conmigo no es así, pues. Pero ya no, ya. Porque creo que el pastor me vuelve a invitar. Ahora, tienes que entender, mira, algo pasa en Cades, una ciudad. Números capítulo 13, versículo 2. Mira, dice: envía hombres a explorar la tierra. Lo que les decía, usualmente Moisés envió a unos hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados.
Moisés da la tarea de enviar a alguien que investigue la tierra. Continuamos en el versículo 32 y 33. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y que exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes. Las descendencias de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Mira, cuando tu enfoque no es Dios, los problemas siempre se van a ver más grandes de lo que tú te imaginas. Siempre se van a ver más grandes. Déjenme platicarles algo y pues voy a quemar a mi papá, ¿no? Mi papá estuvo 3 años en la cárcel. No me pregunten por qué, pregúntenle a él. Pero estuvo 3 años en la cárcel. Mi hermano mayor, yo y mi hermana Natalie, que somos los 3 más grandes, empezamos a ver esta circunstancia bien grande, bien difícil. ¿Por qué? Porque papá no estaba presente, estaba en la cárcel. Entonces, a los 3 más grandes nos tocó hacernos responsables de mi mamá y mis 2 hermanos más chicos, Joana y Enrique. Y no nomás eso, sino yo también tenía que hacerme responsable de mi propia familia. Imagínate esta responsabilidad. O sea, no nomás mis finanzas tenían que ir hacia mi familia, sino tenían que ir también hacia mi mamá y mis 2 hermanos más chicos. Y mis hermanos y yo, los más grandes, hablamos con mi mamá y le dijimos: ¿sabes qué, mamá? No te preocupes, le vamos a entrar. Muchos tuvimos que cambiar de trabajo, muchos tuvimos que empezar a hacer algo extra para poder económicamente, pues, sabes, ayudar a mamá y ayudar a mis 2 hermanos más chicos. Y durante 3 años, sabes, mi papá no estuvo presente. Pero nuestro enfoque no era la circunstancia de la que estábamos pasando, porque siempre nuestro enfoque ha sido Dios. Y yo recuerdo una vez que una señora se me acercó, ¿cómo tengo ahí diálogos con señoras, ¿no? Pero se me acercó una señora, y mira esto, pastor, se me acercó una señora, y justo habían pasado 2 semanas de mi papá, 3 semanas de mi papá estar en la cárcel, y se me acercó. Yo había terminado usualmente en ese tiempo estaba en la alabanza, había terminado de dirigir, bien contento, adorando a Dios, bien metido. Y se me acercó y me dijo: ¿sabes qué, mijo? Te quiero dar un abrazo por la situación en la que estás pasando. Y yo: bienvenidos sean los abrazos. Me abrazó, y cuando me abrazó, después se hizo un paso hacia atrás y me dijo: estoy muy triste por ustedes. Y le puse un alto, porque yo estaba feliz. Yo le puse un alto y le dije: a ver, discúlpeme. Le dije: ¿por qué usted está triste? Le dije: ¿usted me ve triste a mí? Me dijo: no. Entonces, si yo estoy feliz porque mi papá está en la cárcel, ¿por qué usted está triste si usted no es nada de él? Le dije: no me robe la felicidad, porque yo sé que mi enfoque no es del problema, sino es Dios. Y yo sabía que Dios iba a hacer algo ahí en la circunstancia donde estaba mi papá, en el problema donde estábamos todos. Yo sabía que Dios iba a hacer algo, porque nuestro enfoque era Dios, porque Dios es más grande. Cuando tú ves tu problema más grande que Dios, entonces tienes tú un problema, porque el enfoque debería ser Dios. Y déjame decirte que cada vez que íbamos a visitar a mi papá, me decía mi papá: todos aceptaron a Cristo. Nosotros: bien, papá, no te preocupes, afuera nosotros le estamos echando ganas. Cuando me tocó ir a verlo al Ceferezo número 15 en Chiapas, en medio de la selva, yo fui, y yo iba con una cuestión,
ok, voy a ver a mi papá después de un mes que no lo veíamos, no sabíamos nada de él. Y cuando yo fui, pasé por túneles y la verdad, mis respetos para las cárceles de federales de México, porque tardé como 2 horas para poder ver a mi papá y verlo. Y algo que yo he aprendido de parte de Dios es, ok, si estás en una bronca, sí, pero si tú te enfocas en Dios, siempre hay una solución. Y cuando llega un punto donde para ti ya no están en tus posibilidades, no te preocupes, deja que Dios se encargue, porque es el Dios de los imposibles. Cuando yo llego con Él, yo los miro y recuerdo que hacían una fila, y cuando yo lo veo, le tiro la del barrio, ¿no? No me hizo así. Y ya nos sentaron en como en unas cabinas chiquitas, donde nomás recuerdo que habían 5 puntos. Cada vez que él hablaba yo me tenía que acercar, y cada vez que yo hablaba él se tenía que acercar. No era de teléfono, no era en persona, sino era unos puntitos, ¿no? Y cuando yo voy con él, obvio nos agarramos llorando, pero rápidamente a los 2-3 minutos yo reaccioné y le dije, ¿sabes qué, pa? Ahorita va a entrar mi mamá, llora con ella. Dime qué hacer. ¿Qué hay que hacer? Nomás tengo 45 minutos para estar contigo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tú ves? Nosotros nunca habíamos tenido a alguien en la cárcel, no sabíamos qué hacer. Ni un familiar había estado en la cárcel, nunca había visitado en la cárcel, simplemente he ido a las cárceles juveniles a compartir. Pero como tal, tener un familiar, nunca había tenido a alguien. Papá, ¿qué hay que hacer? Y hubo un momento en los últimos 10 minutos donde ya empezamos a bromear, ¿no? Papá, pues, ten cuidado. Y justo yo tenía un mes que no lo miraba, y en esos 10 minutos, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, mijo? Ya le compartí a 10, de los cuales de esos 10, muchos narcotraficantes, muchos con crímenes muy pesados, ya aceptaron a Cristo. Ya aceptaron a Cristo. Mi papá nunca vio el problema como algo más grande que Dios, a pesar de la circunstancia en la que él estaba. Y eso se me quedó muy grabado. ¿Por qué? Porque a veces los problemas te pueden llevar a un lugar donde probablemente es bien difícil salir. Pero cuando tú ves y te enfocas en Dios, el problema se hace bien chiquito. ¿No te ha pasado que cuando estás en tu carro, no sé si a veces hay gente que cuelga cosas, ¿no? en el retrovisor, ¿no? Así algo que huela bonito, algo. ¿No te ha pasado que mientras estás aquí en tu carro y está esa cosa colgando, y ves un carro al lado, ¿no te pasa que esta cosa se mira más grande que el carro que está ahí? Pero tú dices, bueno, pero si el carro es más grande, ¿cómo es posible que esto que estoy mirando es más grande? O cuando le pones el dedo al sol, ves que el dedo es más grande. Pero tú dices, bueno, pero el sol es más grande. Sí, pero mi dedo está tapando todo el sol. ¿Cómo es posible? Bueno, es tan sencillo, porque a veces miramos el problema más grande que Dios, porque el problema lo tenemos cerca y pensamos que Dios está lejos. Pero déjame decirte que cuando tú haces esto, ¿sabes? El problema se convierte en algo más chiquito y ves la magnitud de lo que es Dios. Ahora mira lo que dice Números 14, versículos 2 y 3. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo, mira lo que dice, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban, porque el Señor nos ha llevado a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? O sea, el pueblo de Dios estaba quejando, hubiera preferido morirme en Egipto. Es más, no nomás eso, hubiera preferido morirme en esta bronca aquí en el desierto. Porque de todos modos ellos pensaban y ellos miraban que el llegar a la tierra prometida también iba a ser un problema. Pero déjame decirte que Dios te quiere llevar de esta circunstancia a algo mejor.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Me encanta este versículo. Dice, así que alégrense de verdad. O sea, ¿te puedes alegrar de mentira? Sí. Hay alegría falsa, sí. Les espera una alegría inmensa, aunque tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Yo me da risa porque es cierto, los problemas son breves, son momentáneos, no van a durar para toda la vida. El que alarga las broncas o los problemas son uno mismo. Y luego dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado en todo el mundo. Hace unas semanas atrás compartí en el grupo de jóvenes, y ahorita he sido muy directos con los jóvenes. La verdad, no estamos en tiempos para sobarles la espalda. Y la verdad he sido muy directo porque ya a cierta edad, de 9, 10, 11, los niños ya ven cosas que uno no miraba. Yo tengo 34 años, pero uno no miraba esas cosas. Uno apenas miraba Supercampeones o cosas así, ¿no? El canal 12, cuando no había ni iPad, no había nada de eso, ¿no? Y ahora los niños tienen el acceso a muchas cosas. Y yo le decía, en la Biblia dice, dichosos, ojo, dichosos los que están pasando por pruebas. O sea, ¿por qué? Porque va a mostrar tu fe. Cuando tengas una dificultad y un problema, siéntete dichoso. Y de hecho dije, ¿cuántos están pasando por problemas? La mitad levantando la mano. Y los que no levantaron la mano, le dije, siéntanse celosos de que ellos están pasando por pruebas, porque ellos van a ver la manifestación de Dios de una manera que ustedes no la han visto todavía. Siéntete dichoso, dice, alégrate de verdad. O sea, les espera una alegría inmensa, aunque tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y luego dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Vuelvo a lo mismo, entonces sí existe una fe falsa también. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza. ¿A quién les va a traer mucha alabanza? ¿A Dios o a ti? A uno. Y dice, y gloria y honra el día que Jesucristo se ha revelado en todo el mundo. En el proceso de tu caminar, Dios probará tu fe. Ahora, mantener tu vista en Dios no te saca de la realidad, sino solo te da paz sabiendo que Dios está en control. Vuelvo a repetir esto, mantener tu vista en Dios no te saca de la realidad. O sea, mantener tu vista en Dios no te saca de lo que estás viviendo realmente, pero te da paz sabiendo que Dios tiene el control. ¿Tienes bronca? Sí, no te va a sacar de la realidad, no, pero vas a tener la paz que ni tú mismo la vas a entender por qué la tienes, sabiendo que Dios tiene el control de esa bronca o de ese problema. Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 15. Versículo cortito, dice, no te pido que les quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, Jesús no le está diciendo a Dios, no te pido que los quites de las pruebas que van a pasar, no, simplemente que los cuides. Quiere decir que Dios se va a preocupar por ti, Dios se preocupa por ti. Ahora mira, hay una historia muy bonita, de hecho hay una película de una persona que se llama Nick Wallenda. ¿Alguien sabe quién es él? Era una persona que ponía una cuerda de edificio a edificio y pasaba entre la cuerda con un balance muy increíble. De hecho hay una película que sacaron hace años de él. Pero mira lo que dice Nick. Dijo él esta frase, no hay tiempo para el miedo.
tengo que mantenerme concentrado en lo que estoy haciendo. Si dejo que el miedo entre en mi cuerpo, ahí es cuando puede ocurrir un accidente. Si tú dejas que el problema te consuma, entonces puede suceder algo mayor. Y luego dice él, así que trato de mantenerme muy concentrado y muy positivo y entrenar adecuadamente. Si se trata realmente de entrenamiento y preparación, y sabiendo que tendría éxito en hacer este camino, nunca hubiera dado ese primer paso si no tuviera plena confianza. ¿Qué podemos sacar de esta historia? Fácil. Así que trata de mantenerte muy concentrado y positivo y entrenar adecuadamente. ¿Qué es entrenar adecuadamente para ti y para mí? Lee la Biblia, ora. Ese es el entrenamiento para nosotros. Y luego dice, se trata realmente de entrenamiento y preparación. Prepárate. Pastor, ¿cuándo va a haber un estudio? Prepárate. ¿Para qué? Para cuando vengan esas dificultades y esos problemas y esos tiempos difíciles, tengas la plena confianza en que tienes un Dios que tiene el control de todo. O sea, todo, la verdad, va de la mano. Necesitas enfocarte en el presente y necesitas ser agradecido, necesitas tener gratitud. Siéntete dichoso. ¿Cuántos están pasando por problemas? Levante la mano. Ahora, ¿cuántos no están pasando por problemas? Siéntanse celosos de los que sí están pasando por problemas. Porque la Biblia dice, siéntete dichoso. En la mente común, fuera al revés, ¿no? O sea, si tú no estás pasando por problemas, tú te deberías sentir dichoso, ¿no? En la mente común. Pero en la mente de Dios, siéntete dichoso cuando tengas problemas. Porque vas a ver la manifestación de Dios. Vas a ver el poder de Dios. Por eso tú ves tantas historias en la Biblia de gente con dificultad. Déjame decirte esto. Hay una historia en la Biblia, y me voy a salir un poquito, pero hay una historia de la Biblia de la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Cuántos años tenía con esa bronca, con ese problema? Muchos, ¿verdad? Muchos años. Había gastado recursos, había gastado dinero, había gastado tiempo, y el tiempo la estaba consumiendo a ella. Pero la Biblia dice que ella va en busca de Jesús y lo único que hace es tocar el manto. Dice que se mueve entre la multitud para alcanzar el manto de Jesús, y simplemente salió virtud, poder, y ella fue sanada. ¿Quién vio la manifestación de Dios en su vida, la mujer o la multitud? Entonces, ¿quién fue dichosa? A veces sucede de esa forma. Va a haber gente que no va a tener problemas, como la multitud. Claro, caminaban con Jesús, estaban ahí cerca de Jesús. Dice la Biblia que entre ellos se apretaban. Pero esta mujer vio la manera de alcanzar porque tenía un problema muy grande. Entonces ella pudo ver la manifestación de Dios en su vida. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Quién lo dice? ¿Josué? ¿Pastor Ariel? ¿La pastora? ¿Quién lo dice? El Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hablábamos de tres cosas: enfoque, el presente y el ser gratitud, el ser grato, el tener gratitud. Mira, enfoque, Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Mira lo que dice acerca del enfoque. Me concentro únicamente en esto. Enfócate en esto. Olvido lo pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Enfócate en Él. Enfócate en Él. La mayoría de gente que tiene depresión se enfoca siempre en el pasado. La mayoría de gente que tiene una circunstancia psicológica
se enfoca siempre en el pasado. Es que me hizo esto, es que esta persona me dañó, es que esta persona abusó, es que esta persona me hizo esto. Y siempre el enfoque está en el pasado y por eso no puede seguir adelante. Mas en cambio la Biblia dice: enfócate en esto, olvida el pasado y fija tu mirada en lo que tienes por delante, que se llama Jesucristo. Punto número 2, el presente. ¿Qué dice la Biblia acerca del presente? Salmos capítulo 118, versículo 24. Este es el día. ¿Cuándo? Hoy. Que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Este es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuántos están gozosos porque hoy es el día que hizo el Señor? Alégrate, alégrate. Déjame platicarte algo rapidito. Un día mientras estábamos en la alabanza, me dijo Horacio, me dijo: oye, avíntate unas viejitas, ¿no? Y yo así como que ya me iba a quejar, ¿no? Porque yo como viejitas, ¿no? Sí, o moradora de Sión, en los carros de Faraón, puras de jubileo, me decía. Y como que se me torció el ojo, ¿no? Pero sé someterme, ¿no? Y le dije: ok, está bien. Y le digo: ok, vamos a empezar con Cristo no está muerto. Y ya le dije a los chavos: chunta, chunta, vamos a darle, ¿no? Y los muchachos entendieron, ¿no? Pero ¿qué quiero decirte con el enfócate el día de hoy? Yo me sometí y empezamos a cantar: Cristo no está muerto. Y empezamos, ¿no? Empezamos ahí, ¿no? Y recuerdo María Luisa ahí enfrente. Parece que esas son sus rolas, ¿no? Y otras señoras de los tiempos de mi tío Oscar, de todos ellos. Y estamos ahí, pero había una señora que se encontraba en la parte de arriba, que tenía una dificultad y tenía un problema de salud, tenía cáncer. Después me platica Israel Godoy, me platica este testimonio. Mientras ella estaba ahí escuchando las alabanzas que nosotros le decimos jubileo, o el chunta chunta, o el puki puki, más conocidas para nosotros, mientras nosotros estábamos ahí pues echándole ganas, cantando Cristo no está muerto, los carros del Faraón, los muros caen, ella estaba en una situación, una condición bien difícil, que decía: Dios, ¿cómo te voy a alabar si estoy en esta condición? ¿Cómo voy a levantar mis brazos si me duelen? Tengo cáncer, estoy en esta condición. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Ella se enfocó en el día de hoy. Ella se enfocó en el hoy, porque ese es el día que Dios había hecho. Y ella con todas sus fuerzas levantó sus manos y con todas sus fuerzas movió sus pies. Para hacerte la historia corta, ella se fue. Y a las 2 semanas va al doctor y Dios le dijo: ¿a qué vienes si no tienes nada? Y ella entendió que ese día Dios había hecho algo. ¿Por qué? Porque ella entendió que ese es el día que había hecho el Señor. Y ella se gozó y se alegró con Él. Así que hoy gózate, alégrate hoy. No te preocupes por el mañana. Así como dice Salomón, el mañana va a traer sus propias broncas. Deja que el mañana llegue. Enfócate en el día de hoy. ¿Por qué? Porque dice: este es el día que hizo el Señor. Gózate y alégrate. Si en la mañana te levantaste y viste el sol, pudiste abrir tus ojos, es porque hay misericordia el día de hoy. Hay gente que no ha podido abrir, hay gente que probablemente no abrió los ojos hoy, pero tú sí los abriste. Tú estás aquí. Así que hubo misericordia para tu vida. Y aprovecha que hay esa misericordia. ¿Para qué? Para gozarte y para alegrarte en Él. No importa si te duele el brazo, no importa si tengas una situación de salud, no importa. Importa el que este es el día que hizo el Señor. ¿Quién se tiene que gozar? ¿El Señor o tú?
¿Verdad que el cristianismo es fácil? ¿Quién es el que se tiene que alegrar? ¿El Señor o tú? El cristianismo es fácil. Más que tú lo complicas. Nada te cuesta sacar una sonrisa porque el Señor hizo el día de hoy. Ahora recuerda, enfócate. Recuerda que hoy es el día, el presente. Pero también da gracias al Señor. Ten gratitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, circunstancia buena y circunstancia mala. Sean agradecidos en toda, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Okay, vamos bien. Entonces sean agradecidos en toda circunstancia. Somos buenos para dar gracias cuando las cosas van bien, y somos bien malos para dar gracias cuando las cosas van mal. Pero el día de hoy tienes que cambiar eso. Tienes que cambiar eso. Agradece a Dios cuando las circunstancias no van bien. Ahora yo me he puesto a pensar y digo, bueno, ¿qué es el no ir bien? Ayer nosotros estamos llevando la misma serie con los jóvenes. Toda la iglesia, las extensiones están llevando la misma serie. Y la verdad hemos aprendido muchísimo. Y yo les preguntaba ayer a los chicos, bueno, cuando habla de las circunstancias, a veces no llego a comprender. Porque yo digo, bueno, ¿tienes para vestir? No veo a nadie encuerado, pues todos tienen para vestir. Todos comen. Sí, o sea, lo básico ya está suplido. ¿Por qué no das gracias cuando lo básico ya está suplido? ¿Por qué te tienes que esperar a que algo pase mal para buscar a Dios? Tienes que ser agradecido en todo tiempo. Cuando en el trabajo las cosas no van bien, sé agradecido, porque no te ha faltado nada. Cuando hay una circunstancia de salud, sé agradecido, porque todavía estás aquí en la tierra. Está bien, estás pasando por algo difícil, pero sigues aquí. Hay gente que está pasando por algo difícil y ya no, y al día siguiente ya no está. Tú sigues aquí. Sigue habiendo esperanza para tu vida. Sigue habiendo poder para tu vida de parte de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 8, y voy terminando con esto. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro y todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea, concéntrense en todo lo que es verdadero. Dios es verdadero, concéntrate en Él, y de ahí parte todo. Si Dios ha sido bueno contigo, entonces Dios es un Dios verdadero. Algo que decía el pastor al iniciar, le decía, no, es que no vengas porque o digamos por la convivencia o por esta cuestión de iglesia. Ven porque Dios ha sido bueno contigo, y esa es una verdad. No es el predicador, no es el que te recibe, es porque Dios ha sido bueno contigo. Concéntrate en todo lo que es verdadero. Dios te ama, eso sabes, es una verdad. Concéntrate en que Dios te ama. Concéntrate en si Dios es un sanador, esa es una verdad. Concéntrate en eso. Si es un Dios restaurador, concéntrate, porque esa es una verdad. Concéntrate en eso. Vas a conocer a Dios en diferentes facetas. Por eso cuando empezamos este capítulo, había una pregunta muy interesante en este capítulo, que era ¿qué es lo que estás viendo? Termino con esta historia. Hace unos meses atrás, el año pasado, aproximadamente en julio, yo fui a un campamento de jóvenes. También estuvo Horacio Gil, estuve yo y mi esposa, y fuimos a un campamento de jóvenes.
Y yo venía bien emocionado, vamos a servir, vamos a echarle ganas, jóvenes que conozcan de Dios, que tengan un encuentro con Dios. Yo llegué el jueves para ayudar, era un campamento de la iglesia de mi hermano, de jóvenes. Yo llegué el jueves para ayudar. Carnal, que te ayudo, vamos el jueves a poner, instalar, vamos. Yo venía con un corazón de servicio. Y el campamento era jueves, viernes y sábado. Llegamos el jueves, bien contentos, echarle ganas. Y a mí me tocaba cerrar el sábado. Pero oh sorpresa, me enfermo el viernes. Me da una temperatura, empiezo a enfermar. No me pude levantar de la cama. Yo en una cabaña solo, no me pude levantar. Yo entendía que mis hermanos pues no me podían atender. Mi esposa iba a llegar hasta el viernes de la noche. Y yo entendía que mis hermanos no me podían atender porque estaban con todo el programa del campamento. Pero cuando yo estaba ahí, en la cama, llegó un punto donde empiezo a dialogar con Dios. Y yo le decía, yo no había conocido a un Dios sanador. Porque obvio mi recurso inmediato, yo lo miraba así, mi recurso inmediato es, pues si Dios puso a los doctores, voy con el doctor, ¿no? Antes de poner en manos de Dios mi circunstancia. Y yo no conocía a un Dios sanador hasta ese día, que yo le dije, ¿cómo quieres que le hable a los jóvenes de un Dios sanador si mira la condición en la que estoy? Y la verdad yo no soy muy así de, podría decir como muy de espiritual, de que escuché una gran voz y que un trueno y vino un ángel y me dijo, Josué, levántate. La verdad no, pero sí escuché la voz de Dios que me decía, levántate. Y así como tal, hey, levántate. Y yo, y ya sabes, piensa uno, ¿no? Cuando uno le da mucha temperatura, a veces uno deliria, ¿no? Yo dije, estoy delirando, estoy volviendo loco. Y yo estaba ahí y me decía, Josué, levántate. Y luego no tenía a un sacerdote como Samuel, ¿no? Que iba y no tenía a alguien así como para decirle, hey, ¿me estás hablando o alguien más me está hablando? Estaba solo. Dijo, levántate. ¿Qué? Le voy a hacer caso a esa voz. Me levanté y estábamos en medio de un campamento muy bonito donde había pinos. Y la verdad yo disfruto mucho la lluvia, y especialmente en el bosque. Me gusta el olor de la lluvia cuando cae en el bosque y el aroma que dan los árboles. Me dijo, levántate. Y yo me levanté y fui a la terracita. Y de la nada empezó a llover. Yo no había tenido una experiencia así, donde Dios me hablara y Dios me concediera algo que a mí me gustaba mucho. Y cuando empezó a llover, curiosamente viene llegando mi esposa. Y la veo caminando con paraguas con mi cuñada. Y cuando empieza a llover, empiezo a sentir cómo Dios me está sanando. Y hasta me hago así como, ay, no tengo nada. Y hasta me dio miedo saber que no tenía nada. Y llegó mi esposa y le dije, tócame. Y me puse nervioso y me dijeron que estabas bien mal, estabas bien enfermo, y vine, te traje un chorro de medicinas y una bolsota, ¿no? De medicinas. Y yo le dije, es que Dios ya me sanó. Al día siguiente me paré con autoridad y hablarle a estos jóvenes de un Dios sanador. Me paré con autoridad. ¿Por qué? Porque vi la mano de Dios en mi vida un día antes. Vi el poder de Dios en mi vida un día antes, como nunca antes yo lo había experimentado como un Dios sanador. Va a haber etapas en tu vida donde vas a ver a Dios como un Dios restaurador, como un Dios salvador, como un Dios sanador, como un Dios que provee, como Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová príncipe de paz, Jehová que guarda, que cuida. Pero van a haber etapas en tu vida donde lo vas a conocer de una manera diferente. Abraham conoció a Dios de una forma que Moisés no había conocido a Dios, pero Moisés conoció de una forma que Abraham no la conoció.
Abraham conoció a Dios como un Dios proveedor, y a pesar de que tenía mucho dinero económicamente, tenía ganados impresionantes, conoció a Dios como un Dios proveedor. Pero Moisés conoció a Dios como amigo. Vas a conocer a Dios en diferentes etapas de tu vida. Ahora, si no lo conoces, quiero darte la oportunidad el día de hoy de conocerlo. Y si es tu primera vez o segunda vez, quiero que hagas esta oración junto conmigo. Y que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí. Y quiero que toda la iglesia lo hagamos juntos. Y diga: Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero conocerte como un Dios bueno. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.